Hola, bienvenidos a este video de diseño de reactores isotérmicos donde vamos a hacer el análisis de un reactor PBR y vamos a obtener los gráficos de lo que es la longitud versus la conversión y la longitud versus Y, que es la relación de la presión, que es P entre P0, o la presión final entre la presión inicial. Y bueno, el caso de estudio es la producción de óxido de etileno a partir de etileno más oxígeno, en donde la alimentación va a ser etileno y aire y se alimenta en proporciones estequiométricas. Tenemos las condiciones de entrada, que es temperatura, presión y el flujo. Tenemos el diámetro en el cual se va a llevar a cabo esa reacción, que es un tubo de 1,5 pulgadas, cédula 40. Tenemos también su longitud, que son 20 metros. Tenemos el diámetro de la partícula, que es lo del catalizador. Tenemos de 1/4 de pulgada, la densidad del catalizador y la fracción de porosidad. Así como el parámetro beta 0, que eso es de acuerdo a la ecuación de Ergun. Tenemos la constante de velocidad en mol sobre atmósferas kilogramo de catalizador segundo, y esa constante a 260 grados centígrados, que es la temperatura de reacción. Y aquí algo a destacar, pues es la cinética. Nos dan una cinética que está en función de presiones parciales. Entonces, pues vamos a ver cómo se realiza este caso de estudio. Recordando que los pasos a seguir para darle solución a este tipo de problemas son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es la parte de la ecuación de diseño, en donde vamos a agregar el balance molar para ese sistema y la ecuación de Ergun. Esto es lo nuevo debido a que vamos a analizar caída de presión. Después de eso necesitamos identificar la cinética. Esta cinética la debemos de trabajar en función de concentración, para después con la estequiometría, que la estequiometría nos da las ecuaciones de la concentración en función de la conversión, podamos sustituir y obtener una cinética en función de la conversión. Y después una ecuación de diseño, que es el paso 4. Y la evaluación pues ya es resolver las ecuaciones que nos hayan quedado en nuestro sistema de forma analítica o con algún método numérico o con algún software. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace. En el paso 1 yo aquí ya tengo plasmadas la ecuación de diseño, que es del PBR, que es la que estoy poniendo aquí. Esta es mi ecuación de diseño o el balance molar, y esta es la ecuación de Ergun, donde la ecuación de diseño es el cambio de la conversión con respecto al peso del catalizador es igual a la velocidad de reacción sobre la velocidad de flujo molar. Y la ecuación de Ergun es el cambio de la relación de la presión, que es Y, sobre el cambio de peso del catalizador. Eso va a ser igual a menos alfa sobre 2 por Y, todo eso multiplicado por 1 más epsilon por X. Entonces estas son las dos ecuaciones que debemos de resolver, porque en este caso las incógnitas pues van a ser lo que es la conversión y lo que es esa relación de presión. Entonces pues es un sistema de ecuaciones que se debe de resolver simultáneamente. Vamos con el paso 2, que es la cinética. En nuestra cinética ya nos están dando esta ecuación, que está en función de presiones parciales. Vamos a recordar que la presión parcial de la especie I es igual a RT por la concentración de la especie I, esto apoyándonos de la ecuación de gas ideal. Entonces lo que vamos a hacer es obtener la presión parcial de A y la presión parcial de B y después sustituirlos aquí. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Pues seguido de la ecuación que teníamos, la presión parcial de A es igual a RT por la concentración de A, y la presión parcial de B va a ser igual a RT por la concentración de B. Entonces sustituimos en nuestra ecuación cinética y vamos a obtener que menos R de A prima va a ser igual a K por la presión parcial de A, pero la presión parcial de A vale RT C de A, y esto elevado a la 1/3 por C de B, pero C de B vale RT, por la presión parcial de B, que esto vale RT por C de B, y esto elevado a la 2/3. Entonces, si aplicamos un poquito de álgebra a esta ecuación, nos va a quedar que menos R de A' es igual a K por RT por C de A
a la 1/3 CdB a la 2/3. Recordando que RT quedaría elevado a la 1/3, pero es semejante con RT a la 2/3. Se suman los exponentes y 1/3 más 2/3 da un entero. Es por eso que se pueden quedar de esta forma. Entonces, esta es la expresión cinética en función de la conversión. Ahora vamos con la parte de la estequiometría. En la parte de la estequiometría tenemos esa ecuación general. Vamos a recordar que es un sistema isotérmico, entonces esto va a valer 1, porque la temperatura de entrada va a ser igual a la temperatura de salida. Entonces podemos decir que CdA va a ser igual a CdA0 por 1 menos X sobre 1 más epsilon por X. Aquí sería Y, que es P. Y para CdB va a ser igual a CdA0 por teta dB menos 1/2, porque es su coeficiente estequiométrico de X, sobre 1 más epsilon por X, multiplicado por P entre P0, que es Y. Y bueno, esto lo vamos a sustituir en lo que es la cinética de velocidad. Entonces ya en el paso 4 tenemos aquí la sustitución de la estequiometría en la ley de velocidad. Nos queda la expresión que tenemos aquí. Este término es CdA y este término es CdB. Esto es CdA y esto es CdB. Y bueno, están elevados a su orden de reacción, que es 1/3 para A y 2/3 para B. Ahora, cuando sustituimos esto en la ecuación de diseño, nos queda la expresión que tenemos acá abajo, que es esta, ¿no? Pero aquí lo que hice fue el exponente, multiplicarlo por cada uno de los términos que tenemos aquí, y lo mismo para este. ¿Qué es lo que me va a ayudar esto? Pues que puedo agrupar términos semejantes, que es lo que tengo aquí, este y este. Entonces, si los agrupo, puedo simplificar mi expresión, que me va a quedar de esta forma. En donde pues ya se simplifica más la expresión. Los únicos términos que nos quedan con exponentes son estos dos. Y lo puedo agrupar también aquí. Y bueno, algo también importante comentar para reducir términos en esta ecuación es pues recordar que la presión parcial inicial es igual a R por T por CdA0 y la presión parcial es igual a la fracción de A inicial por la presión inicial. Entonces puedo tomar esto, que es esto aquí, y sustituirlo por esto, y entonces la ecuación me va a quedar un poquito más simplificada, que es lo que voy a presentar en la siguiente lámina, donde pues ya nos queda la ecuación de diseño en función de lo que es la conversión y lo que es la relación de la caída de presión, que bueno, es la presión entre la presión inicial. Y bueno, ya en el paso 5 pues hay que ver el método que vamos a ocupar para resolverlo, que es la parte de la evaluación, y en donde se calculan algunos parámetros. Antes de empezar a calcular los parámetros, vamos a hacer una simplificación. Solamente vamos a calcular teta, donde vamos a decir o a recordar que teta dB es igual a CdA0 entre, no, perdón, sería CdB0 entre CdA0, que podría ser igual al flujo molar inicial de B entre el flujo molar inicial de A. Ahora, como la alimentación es estequiométrica, nos podemos basar en los coeficientes estequiométricos para calcular teta. Entonces sería aquí 1/2 entre 1 y entonces teta vale 1/2. Esto pues nos va a ayudar a poder simplificar la ecuación. Si recordamos la ecuación,
vamos a sustituirlo por teta. Y nos queda de esta forma. Entonces lo único que hicimos fue, en vez de poner teta de b, pusimos su valor, que es un medio. Ahora aquí tenemos un medio y un medio en esta expresión que podemos factorizar. Y entonces a la hora de factorizar, pues nos va a quedar aquí 1 y aquí 1. Entonces sería 1 menos x, que es igual a este término. Y podríamos sumar los exponentes. Un tercio más 2 tercios sería la unidad. Entonces, pues eso va a hacer que mi ecuación me quede el cambio de la conversión con respecto del peso del catalizador sea igual a la constante de velocidad por la composición molar de A por la presión parcial inicial sobre el flujo molar, y aquí multiplicado por un medio elevado a la 2 tercios por 1 menos x sobre 1 más epsilon por x multiplicado por y. Entonces esta expresión ya es más fácil de manejar y se va a resolver junto con la ecuación de la relación de P entre P0, que es la ecuación de Ergun, por el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente video, en donde aparte de eso, bueno, primero antes de resolverlo vamos a calcular los parámetros necesarios para resolver esta ecuación. ¿Cuáles son? Pues es y de A0, el flujo no lo tenemos, epsilon lo vamos a calcular, y para la ecuación de Ergun vamos a calcular el parámetro que es alfa. Entonces eso lo vemos en el siguiente video. Espero y esta parte o esta sección del video les sea útil. Si tienen alguna duda o algún comentario, favor de dejarlo ahí debajo del video. Y pues muchas gracias por visualizarme. Hasta luego.